Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Fernando Jerónimo y vamos a continuar con la parte introductoria de química. En el video pasado, pues, hablé un poco sobre la importancia de la química y la historia, un poco la historia de la química o por qué es importante la química. Me voy a centrar en la parte histórica, ¿sí? Por eso tengo esta línea del tiempo que abarca desde los 500.000 años, hace 500.000 años, pasa por los 370 a.C. y así hasta 1915. ¿Sí? De hecho, la química avanza año tras año. Sí, pero yo he querido dejarlo hasta 1915. Por temas de espacio quizás, y también para no agotarles mucho, ¿no? Porque es bastante información. Y se puede decir también que el gran avance de la química ha sido básicamente desde pasando por el primer libro de química, quizás la ley de Boyle, con John Dalton, hasta por acá más o menos, los pasos agigantados que ha dado la química. Ahora, vamos a repasar un poco esta línea del tiempo, voy a darles más alcances. Por ejemplo, tenemos que hace 500.000 años aproximadamente, el Homo erectus pudo descubrir el fuego, descubrimiento del fuego. ¿Y por qué pongo el fuego en este caso? ¿Por qué en la historia de la evolución de la química pongo el descubrimiento del fuego? Sencillamente, o bueno, la razón principal es que el fuego es importante, es como que la base importante para las reacciones químicas. Las reacciones químicas necesitan fuego y el descubrimiento de ellas es fundamental. En esa época, hace 500.000 años, ellos usaban el fuego para conservar sus comidas, para, sí, para conservar sus comidas entre otras cosas, lo cual son reacciones químicas, ¿sí? Entonces, ya lo usaban de forma no sabían, pero lo estaban usando, ¿sí? Entonces, en el año 370 a.C., más o menos por esa época, 500, 370, más o menos por esa época, Demócrito, que fue un filósofo griego, fue el primero que dio una idea de átomo. Dio una idea de átomo invisible. Es importante porque si se hubiese ahondado más en este tema de Demócrito y estudiar mejor el átomo, pues se hubiese acortado la brecha y hubiera habido mucha más investigación acerca de la química, hubiese sido mucho más genial. Pero pasaron, digamos que sucedieron hechos que impidieron que se desarrollara la química en este sentido, ¿no? Ya, la alquimia en el siglo XVI es como que termina la alquimia, porque la alquimia fue parte de toda esta etapa. Leí que también los mesopotamios usaban alquimia y otras grandes antigüedades, ¿no? Otros grandes imperios antiguos. Entonces, digamos que hasta el siglo XVI la alquimia era muy usada, habían escuelas de alquimistas. Y la alquimia es importante porque, entre otras cosas, favoreció el desarrollo de nuevos productos químicos. Los alquimistas, como ya había dicho antes, necesitaban o querían encontrar la piedra filosofal, la vida eterna, y para ello experimentaban mucho. Y al hacer tantos experimentos, pues encontraban nuevas sustancias y encontraban métodos de separar sustancias. Y por esto son importantes los alquimistas, ¿no? Para el desarrollo de la química. Ya un dato interesante, en 1553 ya se estaban purificando los metales, ¿sí? Recién se estaban purificando los metales en esa época. Claro que ya se conocían, pero purificarlos era otra cosa. En 1610 se hizo el primer libro de química, llamada Alchemia. Y en ese libro, entre otras cosas,
se encontró como que una receta para preparar ácidos fuertes, algo así como que un libro de cocina, y ahí te daban recetas para preparar ácidos fuertes. Este personaje de ciencia es muy importante, Robert Boyle. En este año, 1650, escribe El químico escéptico, uno de sus primeros libros. En 1670, el mismo personaje hace la ley de Boyle, ¿sí? Crea una ley, digamos que estudia y llega a la ley de Boyle, o le da ese nombre a una ley. Esa ley relaciona la presión con el volumen de un gas. Es un tema importante para la química y por eso lo estoy considerando. Ahora, en el año de 1700, Isaac Newton emplea su teoría del enlace químico. Es interesante porque Isaac Newton es conocido por hacer aportes a la física, ¿sí? La teoría de movimiento de Isaac Newton es muy importante para la física, hizo que la física repuntara. Pero también tiene aportes para la química, es decir, que se entiende que en esa época los químicos, los físicos, estaban intentando descubrir muchas cosas bien, muchos misterios por revelar, y entre ellos como que trabajaban a la par en los mismos temas, en temas parecidos, y también hacían aportes, ¿no? O sea, Isaac Newton hizo aporte en química también, por eso. En 1748, esto es como que importante, se descubrió un elemento químico, el platino, por Antonio de Ulloa. ¿Pero por qué es importante esto? ¿Por qué no pongo se descubrió el aluminio por tal? Es importante porque el que lo hizo, se descubrió esto en América. Entonces, es el primer elemento químico, de todos los elementos químicos que tenemos, es el primer elemento químico descubierto en América. ¿Por qué es importante esto? Porque América fue conquistada en 1496 más o menos, cuando vino Colón y descubrió América, y luego vinieron las demás conquistadores y todo eso. Pues América no tenía las universidades que tenía Europa, el desarrollo pues acá era mínimo. Pasaron muchos años para que se hicieran universidades, entonces este es un primer logro para América, un primer logro. En 1756, Mikhail Vasilievich Lomonosov introdujo las matemáticas en la química. Sí, la química usa bastantes matemáticas, igual que la física, se hacen muchas operaciones, pero hasta el año de 1756, los químicos, en la química no se usaba mucho la matemática, no lo usaban. Fue recién este personaje ruso quien introdujo las matemáticas, ¿sí? En el año de 1787, Antoine Lavoisier empezó a nombrar los elementos, empezó a hacer como que hacer la nomenclatura es nombrar a los enlaces químicos, ¿sí? Empezó a nombrar los enlaces químicos. Y bueno, esto es importante, en el año de 1803, John Dalton inicia la teoría atómica con sus 4 postulados. O sea, a partir de acá se inicia lo que es la construcción de lo que conocemos como un átomo. Y fue John Dalton quien lo inició. Por eso es importante. El átomo en la química es muy importante. Sí, la teoría de átomo es importante, es como que de las partes esenciales en el estudio de la química. En el año de 1818 se inició la elaboración de la tabla periódica. Hasta el momento, hasta este año, se conocían 42 elementos. Entonces, hubieron personajes que empezaron a construir la tabla periódica. Y pues unos
42 años después, Dmitri Mendeleev hizo su tabla periódica, pero hizo una tabla periódica un poco más completa. Porque en este caso, su tabla periódica tenía propiedades. Digamos que ponía al carbono y ponía que era, no sé, ponía las características de propiedades del carbono. O sea, era una tabla periódica más completa. Y eso fue el aporte de Dmitri Mendeleev. En ese entonces se conocían 63 elementos químicos. En el año de 1897, continuando con la teoría atómica, John J.J. Thomson descubre el electrón y hace su famoso budín de pasas. Y nos dice que los electrones están incrustados en el átomo. Es lo que es lo importante de Thomson, ¿no? Que descubre el electrón. Y luego de Thomson está Rutherford, que descubre el núcleo y el protón. Y también da su teoría atómica. Pero es Niels Bohr que nos da el modelo atómico actual. O sea, la idea del átomo que tenemos es dada por este señor, por Niels Bohr, en el año de 1903. Y finalmente, en mi línea del tiempo, está Millikan, que en un experimento determina la carga y la masa del electrón. Carga y masa del electrón. Bueno, en este transcurso del tiempo, pues, hubieron más descubrimientos que favorecieron la química que me he puesto, ¿no? Por ejemplo, acá, como decía, acá está Rutherford, quien descubre el núcleo y encuentra el protón. Y hay muchas más teorías o descubrimientos que favorecen la química, pero me pareció que estos eran interesantes de ver. Así es que, sin más que decir, pues nos vemos en el siguiente video. Y ya, espero que, les haya servido. Una otra recomendación más. No es que quiero que aprendan todo esto, no es que quiero que sepan de memoria que después de 1553 pasó 1610 y esto pasó lo otro. Lo que se quiere de esta clase, lo que se necesita, es que ustedes entiendan que para construir algo, por ejemplo la química, hubieron muchas personas, hubieron muchos hechos, acontecimientos que hicieron que se formara la química. Porque si llegaba hasta acá y ya no estaba Dalton, pues ya no se hacía la teoría atómica y la química ya quizás hubiera sido diferente. Entonces, para desarrollar algo, se necesita el aporte humano. Se necesita todo un aporte y eso es... Se necesitan muchos años para llegar a algo. Por ejemplo, de aquí para acá, bueno, son como 20 años más o menos. Acá son 40 años. De aquí son 30 más o menos, 37. Entonces, es mucho el tiempo que se necesita. Probablemente la química vaya a avanzar más y más. Y acá en el 2200, pues se tenga muchas más ideas y quizás se vea la química diferente. Pero es porque van a haber científicos que van a trabajar por eso. Entonces, ya, eso es lo que quería que entiendan, ¿no? El proceso de entender algo lleva bastante tiempo. No es que quiero que aprendan todo y ya, no. Bueno, con eso me despido, que tengan un buen día y traten de hacer las tareas y ya.